Un verdadero Slytherin. Capítulo 22. El hijo prodigio regresa. 2 malditas semanas, hoy a medianoche se cumplirían las 2 semanas necesarias para poder abandonar Private Drive. Durante todo ese tiempo solo había recibido una maldita carta, según Sirius Dumbledore quería mantenerlo aislado por su seguridad. El maldito anciano está senil, era el pensamiento del moreno Harry. No se encontraba bien, desde el regreso de Voldemort había estado tenso, Cara de Serpiente había arruinado todos sus planes, el chico había querido que esta guerra se hubiese luchado en 10 años más, lamentablemente el destino le escupió a la cara y le meó los zapatos. El chico era más irritable de lo que su tío Vernon fue en vida, lo cual dice mucho. El aislamiento no le ayudaba en nada y los informes que recibía de Fudge no hacían nada para mejorar su estado de ánimo. Al parecer los mortífagos arrepentidos habían diseñado toda una campaña de desprestigio contra Cornelius, lo acusaban de querer sembrar el pánico. Los sujetos no eran muchos pero tenían demasiado dinero. Él se encontraba pensando un nuevo plan de acción ahora que su mente volvía una buena idea tomar una ducha, quizás el agua le ayude a pensar. Salió de su baúl estudio y se dirigió al cuarto de baño. Mientras se bañaba no pudo evitar pensar que había algo malo con sus elfos. Ni Dobby o Winky respondían a sus llamados. Él sabía a ciencia cierta que sus elfos eran los más leales que se podían encontrar, sin embargo ellos no hacían caso alguno a sus llamados. Por un momento pensó que quizás alguien estaba bloqueando a sus sirvientes. Harry gruñó mientras salía de la ducha. Hoy en la noche obtendría todas sus respuestas, o al menos más respuestas de las que tenía actualmente. El chico cruzó el pasillo de vuelta a su alcoba con solo una toalla cubriendo sus piernas. Solo llevaba unos segundos en su habitación cuando la puerta se abrió de par en par. En el umbral se encontraba la hermanastra de Dudley, Giselle. La chica abrió la boca para decir algo pero al ver al moreno medio desnudo dio un grito y salió rápidamente de la habitación. Segundos después apareció su primo y alascó hacia el moreno. Por favor Harry, ¿podrías vestirte? No es mi culpa que no sepan golpear las puertas. Ahora dígame qué mierda quieren. La voz de Giselle se oía desde el pasillo. No te hemos visto en todo el verano, queríamos saber si estabas bien. Harry resopló con un poco de disgusto. En cuanto el chico llegó a King Cross lo primero que hizo fue pedirle a Petunia que lo llevara a una óptica. Desde que había perdido sus anteojos en el cementerio había evitado leer demasiado para no empeorar su vista. Cansado de ese hecho de inmediato compró lentes nuevos. Ese día fue el único que pasó en familia. Después de conseguir sus utensilios simplemente se escondió en su baúl. Solo salía a comer y usar el baño, además de sus reuniones con Cornelius cada 4 días. Harry miró hacia el pasillo con ligero disgusto. Odiaba que la chica pusiera tanto empeño en conocerlo y unirlo a su familia feliz. ¿Qué es lo que quieres en verdad, Giselle? La chica se sonrojó. Por suerte el moreno no veía su cara. Papá está haciendo una parrillada, ¿por qué no bajas y compartes con nosotros? El chico resopló nuevamente. Vamos Harry, no te hemos visto en todo el verano. 5 minutos, al menos puedes darle a tu familia 5 minutos de tu preciado tiempo, ¿verdad? Harry miró a su primo que seguía en su cuarto y le dedicaba una mirada de cachorro. El chico suspiró derrotado. Me visto y bajo. Harry tomó su tiempo, no quería unirse a toda esa idiotez. Luego de vestirse con jeans azules, zapatillas negras y una camisa negra de seda se dirigió al jardín trasero. Después de suspirar derrotado salió de la casa. En el lugar habían muchas personas. En un rincón pudo ver a Dudley y su pandilla. Cerca de la parrilla estaba Forte conversando con otros 3 hombres de su edad. Petunia hablaba con 3 mujeres de su edad, las cuales Harry dedujo eran las esposas de los otros tipos. Habían un par de vecinos, unos amigos de Petunia que también eran amigos del odioso de Vernon, otros 5 matrimonios que Harry dedujo eran amigos de Forte. Giselle conversaba con sus amigas cerca de la mesa con ensaladas, además de un par de personas a las cuales Harry no les dedicó una segunda mirada. En cuanto Harry tocó el pasto, Giselle se le acercó para hablar. Te tomaste tu tiempo, ¿no? Ven, quiero presentarte a mis amigas. Tomó del brazo a Harry y lo acercó a su grupo. 4 chicas le esperaban. Harry, te presento a mis amigas. Ella es Caroline, Amanda, Linda y debes recordar a mi amiga Nicole. Harry miró a las 4 chicas sin una pizca de interés. La primera era morena y bastante alta, 1,70 mts. La segunda también era morena pero más baja y con la piel muy pálida. La tercera tenía el cabello rubio ceniza y ojos color miel. La cuarta era rubia y esbelta. Un placer conocerlas. La respuesta de Harry fue robótica. Eres más guapo de lo que recordaba. Nicole le habló con cierta lujuria. Por otro lado el moreno le dedicó una mirada sin vida. ¿Nos conocemos?
La rubia se puso roja de vergüenza, mientras que sus amigas se reían por lo bajo. Nicole había estado presumiendo cómo tenía al primo de Dudley comiendo de su mano, pero la escena mostraba lo contrario, era el moreno quien tenía a Nicole comiendo de la suya. El año pasado fuimos a una cita, la chica hablaba con rabia contenida, me estás confundiendo con otra persona, durante las vacaciones solo salí con Samantha y es obvio que tú no eres Sam. Dicho eso el moreno dio media vuelta y se alejó del grupo de niñas. El chico se acercó a unas sillas y tomó asiento, se mantuvo en silencio unos segundos antes de soltar un suspiro. Tenía una guerra que luchar e información que reunir y estaba encerrado en esta estúpida casa en un estúpido suburbio aislado de todos los que podían serle de alguna ayuda. En otras condiciones aquella parrillada podría haber ayudado a Harry, podría haber conocido gente nueva y haberse conectado con su familia. Lamentablemente las cosas no fueron así, de hecho aquella reunión solo destruyó la poca familiaridad que existía entre los habitantes del número 4 y su pariente mágico. ¿Aún vives en esta casa monstruo? Harry levantó la vista y vio a una de las personas más desagradables que había conocido en su vida, Marge Dursley. La mujer horrible estaba de pie a solo centímetros del moreno. ¿Aún por estos lares? Creí que estabas muerta y que tus perros te habían devorado. La mujer arrugó la nariz ante esas palabras. Mi hermano fue demasiado bueno contigo, debió haberte tirado a un orfanato, escoria de la sociedad. Y él debió tener una muerte más lenta. Estoy seguro que habría chillado como un cerdo. Antes de oír la respuesta de Marge, Petunia se les acercó y los detuvo. ¿Serían tan amables de parar los dos? Están haciendo una escena. Alrededor de ellos había un poco de público. Solo le recuerdo a tu sobrino cuál es su lugar. No sabía que los insectos pueden reconocer a los dioses. Tu mocoso, eres solo un huérfano sin valor. No tienes absolutamente nada. Harry sonrió con ironía. Tengo tanto oro que podría comprar todo su rey, pero que puede saber una plebeya lo que puede hacer o no hacer un noble. Antes de que la pelea pudiera explayarse, Marco Forte la detuvo. Eso es suficiente. Harry, discúlpate con tu tía. El joven Potter no hizo ningún gesto que reconociera al hombre, simplemente se dio la vuelta y volvió a su casa. En la puerta trasera Harry logró oír como Marge le ordenaba a su bulldog atacarlo. El moreno sonrió de lado. Sería divertido. A solo centímetros para que el perro lo alcanzara, Harry abrió la puerta y antes de que cualquiera de los presentes se percatara de lo sucedido, una hermosa bamba negra había mordido al canino 3 veces. El perro cayó al suelo como una roca mientras la serpiente se acercó a su amo. Una vez que Harry tenía la puerta abierta en su totalidad, le dedicó las últimas palabras a su tía: cualquier idiota puede entrenar perros. Hace menos de una hora la parrillada en la casa de la familia Dursley Forte había terminado. Ahora que los invitados habían abandonado el lugar, Marco estaba pidiendo explicaciones a su novia sobre lo sucedido anteriormente. Petunia tenía la cabeza agacha y meditaba sobre qué decir a continuación. Dudley y Giselle también estaban en el lugar pero se mantenían en silencio. Después de varios minutos Petunia logró aclarar su mente y se disponía a explicar todo. En ese momento la puerta trasera de la casa resonó por el golpeteo de unos nudillos dando contra ella. Los muggles se miraron entre sí antes de que la mujer mayor se levantara para recibir a su invitado. En el marco de la puerta se encontraban 5 personas, siendo el líder un hombre que no había visto en más de una década. Hola Petunia, no sé si me recuerdas, mi nombre es Remus Lupin y tenemos que hablar. Dicho eso, Remus irrumpió en el hogar Dursley seguido de los otros 4 magos. Ya en la cocina Remus dio órdenes: Tonks, Kingsley, vayan por Harry, yo debo hablar con Petunia y su familia. Una bruja joven con el pelo rosa chicle y un hombre adulto de color salieron de inmediato rumbo al segundo piso. Los otros 3 adultos se miraron entre sí antes de tomar lugares. Un hombre de cara cuadrada y pelo de color paja se acercó a la puerta interior de la cocina a hacer guardia con cicatrices en la cara y una pata de palo. Se acercó a la puerta de salida que conecta la cocina con el patio. Yo mantendré un ojo para afuera Lupin, pero date prisa, no tenemos todo el día. Remus sonrió de lado. Tranquilo Modi, esta conversación no tomará mucho tiempo. Dicho eso, Remus tomó asiento en la mesa y miró a todos los presentes antes de hablar. Sin embargo, las palabras jamás abandonaron la boca del hombre lobo. Esto se debía a que una niebla extraña entró en la cocina. Sturgis Pomore, el hombre encargado de vigilar la puerta que daba a la sala, cayó como un saco de papas y Remus supo de inmediato que algo había salido terriblemente mal.
Ari se encontraba recostado en su cama, estaba en esa posición desde que Control Animal había abandonado su habitación, un Kung Fu sin varita arregló cualquier problema, el chico meditaba sus siguientes movimientos, ese día a medianoche se cumplía las 2 semanas necesarias para recargar la protección en Private Drive, había llegado a la conclusión que a las 8 de la mañana abandonaría el lugar, quería reunirse con Sirius pero por más que lo intentaba no lograba recordar dónde vivía su padrino, al final decidió que solo se hospedaría en el caldero chorreante, quizás incluso tendría la suerte de encontrar alguna escaramuza contra los mortífagos. Una vez que decidió su plan de acción, pensó en dormir un poco, pero justo en ese momento una perturbación en la barrera de protección llamó su atención. Gracias a Apophis Harry se volvió sensible a la magia. 5 magos entraron en los terrenos, dijo el muchacho en voz baja. Harry se levantó de inmediato y con un movimiento de su mano el baúl se encogió hasta el tamaño de una caja de fósforos, tomó su capa de viajes y se la puso sobre sus ropas mugles, aún iba vestido con lo mismo de la tarde, con cuidado se acercó a su puerta y la abrió, miró por el pasillo antes de hablar con sus familiares. Apophis, escóndete en las sombras, en cuanto el intruso llegue a este piso lo atacas, no lo mates, si es posible quiero interrogarlo. La serpiente de inmediato obedeció a su amo. Harry por otro lado siguió en su habitación, esperaba a que su víbora hiciera su movimiento, un minuto después se podía oír como un cuerpo rodaba por la escalera. Harry de inmediato salió del cuarto magia, sabía perfectamente que el otro intruso se encontraba frente a la alacena, en solo 2 segundos el moreno había recorrido el pequeño pasillo y había saltado la baranda para caer sobre el hombre que se dirigía a socorrer a su compañero. El hombre de color resultó ser más fuerte de lo que esperaba, a pesar de haberlo golpeado en la cabeza mientras caía el sujeto aún estaba de pie, el hombre tomó unos segundos en sacar su varita de su bolsillo, segundos que fueron utilizados correctamente por el familiar del joven Potter. El hombre de color tenía su vista puesta en el moreno, por lo que no se dio cuenta de la serpiente que había bajado por la escalera. Esa misma víbora ahora lo mordía en la pierna y en el costado. El hombre cayó al piso haciendo mucho ruido, pero Harry no estaba preocupado. Gracias a su conexión con la barrera, él podía controlar el entorno con su magia, por lo que había puesto un encanto silenciador en la puerta que daba a la cocina. Después de unos segundos que utilizó el moreno para recuperar el aliento se acercó a la cocina, dentro de ella habían 3 magos y su propia familia. Harry levantó la mano y se concentró lo mejor posible, una niebla negra salió de sus dedos y recto rumbo a la habitación ocupada. En cuanto la niebla se expandió por el piso el moreno dio sus órdenes: Apophis, Medusa, encárguense de los intrusos pero déjenlos con vida. Apophis de inmediato obedeció mientras que el basilisco dejaba las ropas de su padre y también entraba en la cocina. Remus vio cómo Sturgis cayó al piso inerte, al bajar la vista vio una niebla oscura que le llegaba a media pantorrilla, rápidamente se puso de pie y empuñó su varita, se disponía a ladrar órdenes a su compañero cuando Moody cayó al piso como una bolsa repleta de rocas. Debido al terror él miró alrededor buscando a su enemigo. En el umbral de la puerta de la cocina una figura conocida se alzaba sin problemas: Harry. Sin embargo ese segundo de desconcentración le costó, el basilisco le mordió en los tobillos y paralizó su cuerpo. El hombre por suerte cayó nuevamente en su silla en posición sentada y vio con horror cómo 2 serpientes salían de la niebla y saltaban a la mesa paralizando de terror a los mugles. Después de unos segundos el moreno volvió a la cocina pero esta vez arrastraba a sus 2 primeras víctimas y sin ningún cuidado las tiró entre Sturgis y Alastor. No sé quiénes son ustedes, pero lo voy a averiguar. El moreno sin inmutarse se acercó a la única silla libre y se sentó frente a Remus. En este momento todos están paralizados pero sus sentidos siguen funcionando. El chico le dirigía la palabra a Lupin pero todos en la habitación podían oír claramente: solo tendrás una oportunidad de decirme tu historia y responder a mis preguntas, si fallas me dedicaré a torturar a cada uno de ustedes hasta obtener las respuestas que yo deseo. Una vez dicho eso el moreno agitó la mano y cuerdas convocadas amarraron al ex profesor, con un movimiento en el costado y segundos después el hombre recuperó el habla. Dime tu nombre y tu propósito en este lugar. Soy Remus Lupin, fui tu profesor en Hogwarts y fui amigo de tus padres, además. Sin embargo el hombre dejó de divagar, la mirada que el moreno le dedicaba era una que le exigía atenerse a sus pedidos. El hombre suspiró y volvió a hablar pero ahora de forma correcta: soy Remus Lupin y he venido a llevarte a un lugar seguro. Pruébalo, prueba que eres Lupin y no otro mortífago usando multijugos. El hombre volvió a suspirar, odiaba sentirse indefenso. Tu Patronus es un Ouroboros, eso te ganó tu apodo merodeador Jormungander. Remus vio como el chico frente a él se relajó antes de seguir hablando. ¿Quiénes son los idiotas que te acompañan? El hombre sonrió, estaba seguro que oyó un "ey".
En su cabeza, Alastor Modd y Exauror, Sturgis Podmore, miembro del grupo La Orden del Fénix y veterano de la guerra contra Voldemort, los que te fueron a buscar a tu habitación son Nimadora Tonks y Kingsley Shacklebolt, miembros del cuerpo Auror. Harry le dedicó una mirada sorprendida. ¿El par de idiotas son aurores? Sin lugar a dudas que el mundo mágico deja mucho que desear. Una vez dicho eso, Harry envió a sus víboras a desparalizar a sus presas. Un minuto después todos los involucrados estaba de pie sobándose algún lugar adolorido, mocoso. Tonks se disponía a gritar y poner al chico en su lugar, pero cuando el moreno posó sus ojos en ella, algo dentro de su ser le dijo que corriera y jamás volteara la vista. Antes de que esa acción se pudiera cumplir, la voz de Alastor se oyó en la habitación. ¿Qué mierda haremos ahora, Lupin? Se suponía que era una extracción rápida. ¿Extracción rápida? Harry mostraba una mirada de desconcierto. Sí, extracción rápida. Dumbledore nos ordenó llevarte a un lugar seguro en una cantidad mínima de tiempo. Además, Lupin debía darles a tus parientes un resumen rápido de la situación en el mundo mágico. Harry miró a Moody unos segundos antes de resoplar ruidosamente. Simplemente bórrales la memoria y larguémonos de aquí. El moreno abrió la puerta y antes de salir se dio cuenta que nadie más lo seguía. ¿No se suponía que esto era una misión rápida? Bórrenles la memoria y vámonos de una puta vez. No podemos. Harry. Lupin hablaba apenado. Tu familia merece saber lo que pasa en nuestro mundo. ¿Mi familia? Mi familia está muerta. Y todos los negocios del mundo mágico son secretos. Por eso se creó el Estatuto del Secreto en primer lugar. Luego Harry se acercó a Marco, el cual intentó retroceder pero aún estaba en la silla, y una vez a una distancia relativamente cerca chasqueó sus dedos y murmuró fuerte unas palabras. Obliviate. Los ojos del hombre se desenfocaron y un minuto después volvieron a la normalidad. Los magos veían al moreno como si fuera un dragón con dos cabezas, terrorífico y exótico, mientras los muggles lo miraban con terror puro. Harry entonces cambió su mirada a Giselle. La chica rápidamente puso 2 más 2 y llegó a su respuesta. ¿Me vas a borrar la memoria? ¿Por qué? Para mantener nuestro mundo a salvo. Pero somos familia, jamás te lastimaríamos. Harry rió de manera oscura. No somos familia y tu mundo no tendría problemas en exterminarnos si supiera sobre nuestra existencia. En el mejor de los casos nos cazarían como animales y nos volverían esclavos. Giselle negaba con la cabeza esas palabras, pero mientras lo hacía no podía dejar de recordar sus clases de historia. África había sido conquistada sin piedad por los europeos y explotada de las peores maneras posibles. Los nazis habían masacrado a millones de personas porque simplemente eran superiores a sus víctimas. La caza de brujas en la Edad Media se decía que había acabado con casi 1 millón de mujeres por el simple hecho que habían decidido pensar por sí mismas. Giselle entonces pensó en las implicancias que generaba una sociedad secreta con superpoderes, en la cantidad de gobiernos que secuestraría a esas personas para poder estudiarlas, la cantidad de personas que exigiría la muerte de otros porque su sola existencia era una afrenta al poder de Dios, y mientras Giselle pensaba en habitación simplemente había levantado su mano, sin contemplaciones chasqueó los dedos haciendo que la muchacha olvidara todas sus preocupaciones. Después de 45 segundos los ojos de Giselle volvieron a la normalidad y se quedó en silencio sin omitir palabra alguna, al igual que su padre. Harry entonces miró a su tía y primo, ambos estaban asustados y le devolvían la mirada con ojos llorosos. Sin embargo eso no inmutó al moreno. Modifique la memoria de los dos, no harán preguntas de ningún tipo por lo que ustedes no tendrán que responder nada. Háganse un favor y no dejen las protecciones del número 4 o háganse un favor aún mejor y dejen el país. Nos veremos en un año. Dicho eso el moreno abandonó la casa. Segundos después los magos le siguieron. Después de pedirle disculpas a la mujer en el jardín los esperaba el joven Potter. Este se veía impaciente y quería largarse de inmediato. Sin embargo Moody tenía muchas preguntas y quería respuestas. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo puedes hacer magia sin que el ministerio se entere? ¿Cómo haces magia sin varita? Harry miró al hombre varios segundos antes de responder. Puedo hacer magia sin varita porque simplemente soy poderoso y el ministerio no se entera porque mi magia resuena a la misma frecuencia que la barrera que cubre esta propiedad. Los magos adultos le miraron sorprendidos antes de que Kingsley rompiera el silencio. Eres la manifestación de la humildad, ¿verdad? Harry no respondió ya que no era una verdadera pregunta. ¿Qué fue lo que le pasó a los muggles? Están en reposo, desconectados, lo serán hasta que abandonemos la propiedad. Harry, Remus no se sentía bien con la siguiente pregunta pero era obvio que necesitaba una respuesta. ¿Por qué reaccionaste así con los muggles?
Son tu familia, merecían la verdad y merecían un mejor trato que el que les diste. El chico de ojos verdes miró al hombre varios segundos antes de hablar. No merecían nada, Remus, nuestro mundo es secreto por una razón. Giselle y su padre tampoco necesitaban saber nada. Harry se mantuvo un par de segundos en silencio antes de seguir hablando. Voldemort es un hijo de puta loco. Todos los presentes se estremecieron al oír el nombre del mago oscuro. Sin embargo, muchas de sus ideas son correctas. Todos los presentes abrieron los ojos con sorpresa. Los muggles son peligrosos, son un peligro para nosotros, son un peligro para ellos mismos, se matan por nada, están dispuestos a exterminar países por sus intereses egoístas y por sobre todo temen a lo que no entienden. Nosotros, a pesar de ser humanos, somos diferentes, somos poderosos e increíblemente ni siquiera nosotros mismos nos entendemos. Seríamos el blanco de los muggles, el enemigo por excelencia, mientras que creo que aprender sobre los muggles y su tecnología nos ayudaría a escondernos mejor. Es demasiado profundo. Imagina si supieran que hay una guerra entre dos bandos con superpoderes, ellos verían la posibilidad de capturarnos y estudiarnos, por Dios. Ni siquiera nuestros líderes saben realmente cómo funcionan las cosas en este mundo y es solo el hecho que nuestro mundo es secreto y unido que evita que seamos exterminados. Remus, todo nuestro mundo es posible solo porque mantenemos el secreto absoluto. Puedo comprender eso, pero la paz solo se logrará con la confianza. Harry resopló. Remus era un idealista. En nuestro mundo tú solo sufres discriminación. Imagina lo que pasaría si los muggles supieran sobre tu condición. El hombre se estremeció visiblemente. Ahora bien, tengo solo una pregunta. Si nuestra especie estaba en peligro hace 400 años, ¿qué te hace pensar que ahora estamos seguros? La tecnología muggle no tenía problemas para matarnos antes, ¿no tendrá problemas para matarnos ahora? Todos los magos mayores miraron al niño con sorpresa, jamás se habían planteado esa cuestión. Si podían morir en los años 1600, ¿qué evitaba que murieran ahora? ¿Cómo habían sido tan estúpidos para no darse cuenta que si incluso la tecnología se había mantenido primitiva, los muggles los superaban en números? Por todos los cielos. Sus antepasados se escondieron por una maldita razón. Y mientras esos pensamientos daban vuelta en las cabezas de los hombres, la mujer del grupo llegó a otra revelación. ¿Y los hijos de Muggle? ¿Qué pasa con ellos o sus familias? Deben ser informados. Personalmente no he pensado mucho en eso, sin embargo creo que debían haber limitaciones sobre la información. Toma por ejemplo a Petunia, ella sabía de la magia porque su hermana era bruja, pero Vernon, su esposo, no debía por qué saber hasta que yo cumpliera 11. Te digo esto porque Vernon siempre supo sobre la magia y eso no debía por qué ser así. Incluso ahora Remus estaba dispuesto a renunciar a nuestros secretos ante Forte y él no tiene ningún derecho a saber nada. Digo, ¿cuál es la idea de una sociedad secreta si todos van a obtener nuestros secretos? Todos asintieron ante esa lógica. Después de todo tenía mucha razón. Harry permitió unos minutos a que los magos asimilaran sus palabras antes de hablar. Entonces, ¿a dónde vamos? Harry apareció con un plop en un parque sucio. Junto a él estaban los demás magos y un furioso Moody que había tenido la intención de volar en escobas hasta aquel lugar, algo a lo que Harry se negó rotundamente. Mientras el grupo cruzaba la calle, el viejo Auror le entregó al moreno un pequeño papel. Harry se sorprendió pero simplemente lo leyó. El cuartel de la Orden del Fénix se encuentra en el número 12 de Grimmauld Place. Harry, después de leer el papel, simplemente lo quemó con un movimiento de la mano. Moody se disponía a dar las siguientes instrucciones cuando se percató que el moreno ya no estaba a su lado y había cruzado el umbral de la puerta de la mansión. El grupo de adultos siguió al muchacho y lo encontraron en el pasillo interior. Alastor abrió la boca para reclamar cuando una varita le apuntaba entre los dos ojos y la voz más fría que había oído en toda su vida se pronunció: ¿por qué mierda están utilizando mi casa como escondite? ¿Y qué mierda es el grupo de los canarios asados? Alastor no estaba acostumbrado a estar en el extremo receptor de otra varita, lo cual lo estaba poniendo muy nervioso. Por suerte Remus llegó a su rescate. Sirius estuvo de acuerdo. Harry, y la Orden del Fénix es un grupo que posee como misión enfrentarse a Voldemort. ¿Enfrentarse a Voldemort? ¿Grupo? ¿Me estás diciendo que una sociedad secreta paramilitar usa mi casa como cuartel general? El hombre lobo asintió. Por otro lado, el chico solo quería maldecir a sus acompañantes, pero al final descartó la idea. Hablaría con Sirius primero para saber qué mierda había estado bebiendo cuando decidió prestar su casa a un grupo de desconocidos. El muchacho suspiró y bajó su varita para luego dirigirse a la sala de estar. En cuanto salió del pasillo y entró en la habitación, los gritos lo recibieron.
Todos los cuadros incluyendo a la señora Black gritaban a todo pulmón, los miembros de la orden corrían como pollos sin cabeza intentando atontar a las pinturas, pero cada vez que desmayaban a alguien las pinturas a su alrededor los despertaban, la voz de Walburga taladraba los oídos del joven Potter por el lado de Harry, pasaron los miembros que lo acompañaban a apoyar a los demás miembros en su intento por detener el caos en el salón, una vena palpitaba sobre la frente del moreno muy cerca de su ojo derecho, antes que la vena estallara y quedara tuerto el moreno gritó a todo pulmón, por un maldito carajo Walburga. Cierra la maldita boca. De forma inmediata todo bullicio se calmó, después de lo que parecieron horas el chico volvió a hablar, ¿a qué se debe ese escándalo en mi casa? De forma inmediata todas las pinturas volvieron a gritar mientras apuntaban a ciertos lugares de la habitación, mientras eso sucedía a los miembros de la orden también ladraban órdenes e intentaban incapacitar a los antiguos Black. Una nueva vena se comenzó a formar sobre la frente del chico, silencio. El grito trajo la calma una vez más, Harry miró alrededor antes de apuntar a un cuadro en particular, tú. Explica. La pintura no se hizo esperar, nos han robado, Harry miró alrededor y pudo observar a los demás cuadros asintiendo ferozmente mientras apuntaban a ciertos lugares, Harry pudo ver que varias baratijas de plata y una orden de Merlín faltaban sobre la repisa, un candelabro de plata, uno de los pocos que había dejado, estaba por ningún lado, incluso una de las alfombras persas brillaba por su ausencia, aquel acto en contra de su familia enfermaba al moreno, su ira solo crecía más y más, ¿quién y dónde? Su voz era fría pero tranquila, tan fría que había causado escalofrío en los presentes, se hace llamar Mundus Gus Fletcher y el infeliz se encuentra en nuestra casa. Walburga estaba tan furiosa como Harry siseó algo en voz baja, como respuesta dos víboras salieron de sus ropas causando que casi todos los testigos sacaran sus varitas, solo Remus y Tonks mantuvieron sus varitas enfundadas e intentaban impedir que sus compañeros atacaran a los reptiles, Harry sin prestar atención a sus alrededores simplemente habló, tráiganme el ladrón, tráiganmelo para castigarlo, las serpientes levantaron la cabeza para olfatear el aire y luego salieron disparadas en dirección a las cocinas el joven Potter se dirigió a rumbo a un tapiz que ocultaba un acceso directo a las cocinas, el ladrón, si era un buen ladrón, ya lo habría descubierto e intentaría usarlo para escapar por lo que pensaba cortarle el paso. Mientras esperaba una mujer regordeta de cabello rojo se le acercó con una gran sonrisa en su rostro, mientras se acercaba le dirigido la palabra al chico, Harry mi pequeño, estás tan delgado. Deja mostrarte la cocina, debes tener hambre, esta es mi casa mujer, sé muy bien dónde está todo y no soy tu pequeño, y créeme no quieres que te lo repita, la mirada en los ojos del moreno solo causó que la mujer retrocediera de temor antes de que cualquiera pudiera decir algo más unos gritos y maldiciones se oyeron, segundos después un hombre pequeño con aspecto andrajoso salió de detrás del tapiz seguido de dos víboras, en cuanto el hombre salió y antes de que pudiera decir algo más un golpe fuerte en la nariz lo tiró al piso y le hizo sangrar, antes de que el hombre se recuperara una patada le dio en las costillas y le quitó el aire. Después de toser el hombre levantó al vista y pudo apreciar a la persona que lo golpeó sin provocación, el niño lo miró con odio antes de dirigirle la palabra, ¿qué te hizo pensar que podías robarme? ¿Qué te hizo pensar que tus acciones no tendrían consecuencias? El hombre negó rápidamente con su cabeza, yo no te he robado, ni siquiera te conozco, el chico solo le devolvió una sonrisa macabra, ¿dices que nunca le has robado a los Black? ¿Dices que mis ancestros me mintieron? El hombre miró alrededor y pudo ver a las pinturas sonriendo tan macabramente como el chico frente a él, sin pensarlo dos veces Mundungus hizo lo único que sabía hacer, mentir, nunca te he robado, esas pinturas mienten, en cuanto el hombre dejó de hablar su mejilla sintió dolor, una patada le dio duro en el pómulo, antes de recuperarse una nueva patada le quitó el aire al impactar contra su estómago, no solo me robas. Tienes el descaro de llamar a mis ancestros mentirosos. Un nuevo golpe, ahora en sus costillas, quiero lo que me has robado y lo quiero ahora. Mundus Gus se había puesto a sollozar y comenzó a sacar elementos de sus bolsillos, la gran mayoría eran cubiertos de plata además de copas y bandejas, con cada cosa que se sacaba Harry se ponía más furioso, tan furioso estaba el moreno que simplemente perdió todo su autocontrol, ¿te atreves a venir a mi casa a robarme? ¿Tienes el descaro de venir sin invitación y robarme?
Ari sacó su varita por primera vez. Te enseñaré las consecuencias de tu descaro, Crucio. Los gritos del hombre retumbaron por la casa. Varios miembros de la orden al ver esto levantaron sus varitas en un intento de detener la tortura. Lamentablemente para ellos las serpientes estaban en guardia y atacaron sin contenerse. Apophis y Medusa paralizaron a 5 de los miembros sin vacilación mientras esquivaban los hechizos enviados por los demás miembros. El veneno inyectado no solo paralizaba, sino que también causaba un dolor indescriptible. Mientras los magos y brujas estaban ocupados con las víboras, Harry detuvo su tortura sobre el ladrón y comenzó a lanzar desmayos contra los que se atrevían a atacar a sus familiares. Después de 5 minutos los únicos de pie eran Remus, Tonks, Arthur y Molly Weasley. Los demás miembros del grupo vigilante de Dumbledore estaban inconscientes o envenenados. Harry entonces volvió su atención hacia Mundus Bus. Después de varios minutos de tortura el chico se detuvo, guardó su varita y se acercó al hombre. Quiero que traigas todas las cosas que me robaste o de lo contrario sufrirás más de lo que te puedas imaginar. Dicho eso el chico se alejó del hombre antes de pronunciar las siguientes palabras: Mundus Bus Fletcher, no eres bienvenido en la casa de los Black. El viejo ladrón sintió un tirón en su cuello antes de salir despedido de la habitación rumbo a la puerta de salida. La puerta se abrió sola y Mundus Bus voló de la casa a gran velocidad, solo deteniéndose gracias a unos botes de basura al otro lado de la calle. Después de ese espectáculo el chico se dirigió rumbo al viejo Auror sin dedicarle mirada a ninguno de los demás presentes. Con una orden de cabeza a Apophis inyectó el antídoto en el mago y este salió de la parálisis. El joven mago esperó unos minutos hasta que el hombre habló. Terminaras en Azkaban Potter, es ilegal utilizar el Cruciatus en las personas. El chico lo miró un momento antes de sonreír. Alastor, es ilegal utilizar el Cruciatus en público o en áreas públicas. En la residencia de un mago no lo es. ¿De verdad crees que los sangre pura de familias oscuras habrían permitido que su método favorito de castigo para sus hijos se aboliera? ¿De verdad crees que no habrían creado una laguna en sus propias leyes? ¿No es ilegal castigar a un mago en las casas particulares? El hombre viejo miró al niño con incredulidad y viendo que el niño no mostraba ningún arrepentimiento usó su carta del triunfo. Dumbledore se enterara de esto. El chico frunció el ceño al oír eso. Este es el hogar de la familia Black, no el de la familia Dumbledore. Si el viejo tiene algún problema simplemente tiene que reunir a su pequeña mafia en una de sus propiedades, si es que tiene, por supuesto. El hombre mayor no creía lo que oía. Se suponía que el niño veía a Dumbledore como un modelo a seguir. Harry, dándose cuenta de los pensamientos del viejo Auror, llegó a una sola conclusión: Alastor Moody, no eres bienvenido en la casa de los Black. Al igual que el ladrón, el viejo Auror salió disparado de la mansión. Harry entonces miró a su alrededor. Molly Weasley parecía querer gritarle al muchacho, pero su esposo lo evitó poniendo su mano sobre su boca. Después de unos segundos el chico llamó a gritos a sus sirvientes: Creature, Dobby. Con 2 plops simultáneos aparecieron 2 elfos domésticos, el primero feliz de ver a tantos magos en el piso mientras que el segundo daba saltos nerviosos. El chico, sin prestar atención a sus singularidades, les habló con voz fría: ¿por qué ninguno de los dos impidió que Mundus Bus robara la propiedad de la familia Black? Dobby quería llorar. Por otro lado, Creature le habló con calma aunque con mucho respeto: lo sentimos mucho, señorito, pero no teníamos alternativa. Los traidores a la sangre han hecho lo imposible en un intento de entrar a sus cuartos, los cuartos de la ama y su biblioteca. Harry frunció el ceño ante eso. Con un movimiento de cabeza le pidió a Creature continuar: Dobby y yo hemos tenido que utilizar nuestra magia en la protección de dichas habitaciones. Dobby entonces decidió hablar. El mago blanco viejo dio la orden de eliminar todo lo oscuro en la casa del gran Harry Potter. Dobby tenía la misión de proteger la biblioteca del amo gran Harry Potter. La furia de Harry volvía a crecer. Sirius no se lo impidió. El amo traidor está ocupado con sus obligaciones en el ministerio. Él había dado la orden de no hacer cambios en la casa, pero el traidor Dumbledore no obedeció las palabras del amo traidor. Harry estaba cada vez más furioso. Dumbledore parecía querer mantener el control en todo. El chico suspiró para calmarse antes de hablar. Bien hecho, Dobby. Creature. Ambos elfos se hincharon de orgullo. Creature, activa las barreras Black en los cuartos que has estado protegiendo. Además, activa las barreras en los cuartos de Sirius y Regulus. A él no le importaba los cuartos de Regulus, pero sabía que eran importantes para el viejo elfo. Creature de inmediato salió a cumplir con su misión mientras Dobby esperaba la suya. Limpia mi propia habitación y prepárame algo de comer.
Winky ya preparó sus comidas, amo gran Harry Potter. Harry asintió y el elfo se fue. Luego de eso Harry ordenó en Parcel a sus serpientes que inyectaran los antídotos en los magos envenenados. Segundos después, cuando ya nadie sufría dolor, el chico habló claro: me importa una mierda lo del futuro, esta es la casa Black y se seguirán las reglas de los Black. Si algún imbécil cree que puede hacer caso omiso de esas reglas, será mejor que esté preparado para sufrir un dolor indescriptible. Varios miembros de la orden sintieron un escalofrío por la espalda. Si no pueden seguir las directrices de los Black, les pido ahora que abandonen mi casa, de esa forma evitarán el dolor. Después de esas palabras, Harry se dirigió rumbo a las cocinas. Por otro lado, varios magos y brujas abandonaron el lugar. Sturgis se dirigió de inmediato a hablar con Dumbledore, mientras que otros solo querían estar lo más lejos posible del pequeño Slytherin. Al final solo Remus, Tonks, que no había tenido el valor de moverse, Emmeline Vance, Estia Jones y Arthur y Molly Weasley se mantuvieron en la sala. Una vez que parecía que nadie iba a moverse o hablar, la voz de Walburga se oyó clara y feliz: les advertí que nadie podía hacer cambios en la casa de mis padres, les advertí que nadie le dice a un Black cómo, les advertí que cuando llegara el hijo prodigio los pondría a todos en su lugar. Muchas de las demás pinturas se reían abiertamente, mientras que las más recatadas sonreían con complicidad. Toda la familia Black le daba la bienvenida a su hijo prodigio.